Hola, bienvenidos al programa Entrevista. Los saludamos una vez más desde La Habana, Cuba, hoy para conversar con Carlos Lazo, cubanoamericano, activista, coordinador y fundador de la iniciativa Puentes de Amor, una iniciativa que busca un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Es además profesor, veterano de la guerra de Irak y una especie, para resumir, de líder espiritual de todos los cubanoamericanos que sueñan, que aspiran a una mejor relación entre ambos países. Ante todo, muchas gracias, profesor, vamos a decir así porque también es profesor, por esta entrevista con RT. Gracias, Oliver, por invitarme y un saludo a toda la audiencia que vea esta entrevista y a todas las personas. Profesor, su voz se alzó en momentos muy difíciles, sobre todo durante el periodo de Donald Trump, que fue muy agresivo contra Cuba, en su política hacia Cuba. Y bueno, viene Biden prometiendo en su campaña una mejor relación, quitar muchas de las medidas que había tomado Trump, algo que usted celebró. Me pregunto, en estos primeros meses, después de no haber hecho nada, ¿siente frustración usted con la administración de Joe Biden hasta el momento? Claro que siento frustración porque en primer lugar ellos prometieron antes de ser presidente o vicepresidente Kamala Harris que ellos levantarían esas sanciones. Es decir, ellos hicieron campaña electoral montados en esta idea de que las medidas que había impuesto Trump arriba del bloqueo, esta contra la familia, eran medidas precisamente eso, antifamilia. Y hicieron campaña y muchas personas votaron por ellos, sobre todo cubanoamericanos en el sur de la Florida y cubanoamericanos en los Estados Unidos, confiando en que si tú estás haciendo campaña denunciando una crueldad, denunciando estas cosas que se hicieron contra la familia cubana a ambos lados del estrecho de la Florida, y además de eso prometieron incluso que restaurarían la política de Obama, pues que ellos van a cumplir con eso. Y al cabo de 8 meses no han hecho nada. De hecho, cuando han hecho ha sido para restar, para anunciar que van a continuar la política de Trump. Es decir, que para nosotros los cubanoamericanos, en el tema cubano, Biden no es el presidente sigue siendo Trump. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no se han cumplido estas promesas electorales? Hay muchos factores, yo te puedo decir lo que yo creo, ¿no? Uno de los factores parece ser este balance que hay en el Senado, donde hay 50 senadores demócratas, 50 republicanos, y el senador Bob Menéndez, que es demócrata, pues siempre ha sido una persona que se ha opuesto a cualquier cambio de política hacia Cuba, ¿no? Entonces, pues el presidente tiene otra agenda que no es Cuba. Cuba es una cosa minúscula en relación con la agenda y los problemas que plagan a los Estados Unidos. Y creo que uno de los problemas es ese, que en pos de garantizar unidad, un voto que sea para su agenda general, pues sacrifica el tema de Cuba en las manos de las fuerzas más conservadoras, de las fuerzas tradicionales. Otro factor que creo que es importante aquí es el sur de la Florida, los políticos del sur de la Florida, los consejos que recibe de los políticos del sur de la Florida. La historia esta de que ahora, con los problemas económicos que hay en el país, pues el gobierno cubano se va a caer y que hay que esperar a que esté en una situación mucho más desesperada para que negocie con los Estados Unidos y negociar ellos desde una posición de fuerza. Si ellos alivian a la familia, pues en cierto modo alivian un poquito la situación del país. Y entonces está entre ese dilema. Cumplimos nuestra promesa electoral y aliviamos la situación de la familia cubana, las promesas que hicimos de permitir envío de remesas, incluso las promesas de reabrir la embajada o la promesa de restaurar el programa de reunificación familiar, o aplicamos la teoría de la olla de presión, de desesperación en medio de una pandemia para ver si por fin salimos de ese gobierno que queremos salir hace más de 60 años.
Y eso está conectado, pues entonces, con la teoría aquella famosa del subsecretario de Estado Marjorie, de que para derrocar al gobierno cubano hay que provocar desesperación y hambre en el pueblo cubano. Y parece que esa fórmula de 60 años es la que creen que va a dar resultado hoy. ¿Por qué? ¿Por qué tantos cubanos americanos, por qué tantos cubanos que llegan a Estados Unidos transitan en ese camino hacia el hoyo? Yo creo que hay varios factores. Mira, la relación de los cubanos que salen de Cuba o que han salido de Cuba durante muchos años con su nación, con el gobierno cubano, ha sido una relación que ha estado plagada de problemas, que ha estado, muchos cubanos, la mayoría salían del país y se les demonizaba, se les acusaba de traidores, de que se iba. Eran momentos históricos en la nación donde o estabas aquí o estabas allá, o estabas con nosotros o estabas en contra de nosotros. La gente tiene muy malas experiencias de esa época. Yo particularmente, quizás no tengo la peor experiencia, pero tengo experiencias negativas también que recuerdo. Por ejemplo, yo estuve preso por salir ilegal del país. Cuando salí de la prisión, no conseguía trabajo, era mal mirado. Te estoy hablando del año 88, 89. En el 91 me traté de ir otra vez y por fin llegué a los Estados Unidos. Cuando llegué a los Estados Unidos, entonces no podía regresar a Cuba porque las leyes migratorias del país impedían el regreso de cubanos que se habían ido de la forma irregular que yo me había ido. Todas esas cosas contribuyen a que haya un ambiente de tensión y de disgusto entre los cubanos que se fueron y los que representan a la nación, que en este caso es el gobierno cubano. Pero además de eso, en Miami, pues se encargan de que ese dolor se exponenciarlo, de repetirlo, de que a nadie se le olvide eso, de hablar de esas cosas nada más, hasta el punto de que la experiencia en Cuba pasa a ser una experiencia totalmente negativa. La experiencia humana está compuesta de cosas positivas, cosas negativas, pero yo recuerdo estar en Miami, haber llegado ahí al principio, incluso hablando de mi papá, o de que mi papá era revolucionario, pero era un buen padre. ¿Qué tiene que ver que sea su ideología en este caso, no? O hablando de mi niñez, de cuando yo iba a San Diego Los Baños, vivía en Jaimanita, y cuando empecé a hablar con ese romanticismo de mi infancia, me dijeron, chico, y si te gustaba tanto aquello, ¿por qué no te vas para Cuba? Fíjate, hay un ataque ahí, y bueno, yo vine para acá porque aquí puedo alcanzar mi máximo potencial como ser humano, aquí tengo libertad, es decir, ¿por qué? Pero yo no puedo negar quién yo soy. Entonces, ese ambiente crea una constante justificación, además, de por qué me fui. Hay personas que a veces llegan a los Estados Unidos y no les va como esperaban. No les va como esperaban, tienen que trabajar 2 trabajos, yo sí he estado en eso, tienen que tener una vida difícil, claro, una vida difícil que siempre es más fácil que en un país pobre, subdesarrollado y bloqueado. Y a veces creo yo, no, esto es una opinión personal, a veces nosotros buscamos una justificación de por qué estamos en esta situación. Y yo no tuviera que haber salido del país, si mi país no hubiera comunismo. Entonces hay muchos factores por los que ese odio está ahí y se genera, ¿no? Es una industria. Es una industria, efectivamente. Y hay gente que gana dinero de generar ese odio. Hay asignaciones del departamento de USAA, de esto de que le pagan a programas y a locutores para exacerbar ese odio que se les escapa de las manos. Una industria que se derrama en los políticos que viven de repetir esa retórica, que puede tener razones históricas, puede haber razones y las hay, ¿no? Para sentirse mal, para tratar de buscar soluciones, pero yo creo que por ahí debía ir la cosa, por buscar soluciones, por sanar, no por estar todo el tiempo poniendo zancadillas para un acercamiento entre los dos países. Porque al final, los que siempre han salido perjudicados en esta diatriba, en esta guerra
entre los dos países o en esta guerra entre el estrecho de la Florida, entre Miami y La Habana, siempre es la familia cubana. Yo le pregunto porque aquí en Cuba a veces nos cuesta un poco de trabajo entender esa mentalidad del emigrado cubanoamericano, de muchos emigrados cubanoamericanos, porque creo que todos hemos conocido a personas que nunca tuvieron ningún problema con el gobierno, que no, incluso eran simpatizantes del sistema, que decidieron emigrar para mejorar un poco económicamente, incluso con la idea de después regresar, y ahora te los encuentras pidiendo intervención militar o publicando en Facebook cómo se realiza un cóctel molotov para atentar contra alguna instalación pública, y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser esa evolución, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí? Yo no entendía eso hasta que fui parte de eso. La gente usualmente no está buscando información, comprobando si esta información es cierta o es verdadera. La gente pasa y oye de pasada una noticia en la radio o en la televisión. Y si todas las noticias que tú oyes demonizan esa sociedad donde tú vivías, a las personas que viven allí, si el único discurso que tú oyes como solución a los problemas que tiene ese país es el discurso de que hace falta invadir, que hace falta acabar con aquello, hay que tener una claridad política o una educación o una brújula moral para decir, no, chicos, yo no puedo ser así, yo no puedo odiar. Y yo creo que soy una buena persona, pero incluso siendo una buena persona no basta. Yo me recuerdo 91, 92, 93, yo era un odiador también. Yo estaba ahí diciendo, sí, que los invadan. Y te lo digo hoy porque además salí de ahí, pero me da hasta un poco de vergüenza. Hoy mismo miro atrás y decir, ¿cómo yo pensaba así, compadre? ¿Cómo yo podía pensar de esa manera? Y era, me explico, era todo ese ambiente, además una presión social. Si expresas un punto de vista diferente, que difiera, una idea alternativa, te caen arriba y la gente te dice, oye, ¿por qué? Es decir, tienes esa presión social y todo el mundo quiere encajar en su medio. Nadie quiere que lo tilden de comunista, de esto, de lo otro, y eventualmente te crees eso mismo tú y no quieres oír nada que desmienta las creencias tuyas. Y el camino de regreso es muy difícil, ¿no? Es dificilísimo, es dificilísimo. El camino de regreso mío empezó cuando mi padre fue de visita a los Estados Unidos, creo 93, 94, por esa época, y estábamos conversando, así como estamos conversando tú y yo, Oliver, y yo siempre generacional, el padre discutiendo con el hijo, el padre revolucionario, tú no sabías lo que era antes, y yo, Pipo, es una basura, y entonces le digo, no, me habla de bloqueo, y le digo, ¿qué bloqueo? Que los bloqueen bien, chicos, que paguen ahora, una cosa así muy cruel que le dije a mi papá. Y mi papá me tomó de la mano, me puso la mano aquí, se me acercó y me dijo, hijo, tú no eres así. Esas son tu familia, esos son tus vecinos. La familia es más importante. ¿Cómo tú vas a pedir eso? Tú no eres así. En aquel momento aquello me chocó, pero fue un martillazo. Pero no fue que yo dije, es verdad, viejo, tienen razón, porque además querían, sí, vivo, pero además me daba pena. Mi papá estaba de visita en Estados Unidos, yo era su anfitrión y no podía. Pero me quedé pensando, cavilando en aquello. Y casualmente el viejo regresa a los Estados Unidos, a Cuba, y se enferma. Y a mí no me dejaban ir a Cuba. Porque había regresado, salido hacía poco, era balsero. Y hice una gestión de visa humanitaria y regresé a Cuba en pleno periodo especial, en el año 94. Muy cercano a esa conversación con mi padre. Y cuando llegué aquí, compadre, al barrio, a los vecinos míos, que estaban un poco más viejos, un poco más flacos, gente que yo quería tanto, y me sentí entre ellos, uno de ellos, y yo sí recuerdo que dije, yo no puedo desearle mal a esta gente. No. Yo no puedo ni siquiera callarme la boca ante los que le desean mal a esta gente. Y desde mi posición humana, de familia, de vecino, voy a ayudar y voy a tratar de que no se cercene mi relación con mi patria, con mis vecinos, con mi nación. Y tan pronto como ese año, empecé a visitar Cuba otra vez, ya frecuentemente,
como podía, ¿no? Y cuando estás aquí y vienes acá, pues compruebas que los problemas que hay aquí, que son grandísimos, que no son solo de bloqueo, que son problemas de problemas internos, pero también tienes esa capacidad de estar entre esa gente, de entender un poco a la gente, de entender un poco la sociedad cubana, no de mirarla desde el que está en una sociedad desarrollada y decir, ah, sí, porque esta gente debían hacer las cosas así o así. Recorrí el mundo también, estuve en América Latina, vi las grandes disparidades económicas que hay, la gran pobreza que hay en muchos países y me di cuenta que Cuba tiene 1.000.000 de cosas que arreglar y que los cubanos que viven en la nación deben arreglarlo. Pero que yo, viviendo fuera, debía ser un puente de amor y un puente de entendimiento entre mi país natal y mi país adoptivo, entre la comunidad que somos en los Estados Unidos o en el mundo y lo que dejamos atrás. Siempre con la idea desde afuera, desde la fortuna de vivir en un país rico, de tener más recursos, de ayudar a los que quedaron atrás un poco. ¿Cree usted que esa es la gran fortaleza que ha tenido Puentes de Amor, de hablar en nombre del amor, de hablar de ese sentimiento? Por eso es que ha crecido tanto, que ha tocado tantos corazones. Sí, yo creo que la fortaleza es que contra el amor no hay quien pueda. Contra el amor no hay quien pueda. ¿Quién se puede oponer a los puentes de amor? Y construimos puentes de amor un día a la vez, una necesidad a la vez. Hay muchísimas personas, profe, ¿se pudiera conseguir tal medicina? Si la tengo y puedo llevársela, se la llevo. Si no, trato de buscar la forma de llevársela o conseguírsela. Si no, no se puede, pero estamos haciendo algo. Estamos haciendo una actitud, una cosa buena por algo. No vamos a cambiar el mundo, pero quizás podemos cambiar el mundo de un individuo, de una persona. Nosotros, por ejemplo, estábamos en Estados Unidos y veníamos acá y una señora de Camagüey que tiene una hijita que tiene un problema, que no puede sentarse, está en una situación bastante delicada. Y ella me decía, ay, profe, imagínese, no tengo una silla de ruedas reclinable. Yo quisiera, yo se la pago, usted sabe cómo se puede conseguir eso. Son personas que no tienen. Y yo hablé con una muchacha que es miembro de Puentes de Amor, que se llama Yadira, que me dijo, profe, yo voy a comprar la silla. Y compró la silla. Cuando llegué a Miami, para mandar la silla costaba $300, no sé cuándo iba a llegar. Mi mujer me dijo, yo me ofrezco de enferma para que la espalda me duele y me voy en la silla, porque se podía hacer que ibas en la silla y podías entrar al país, podías salir de Miami. Es decir, todas las estrellas se alinearon para que la silla de esa niña esté en camino. Esos son puentes de amor. Usted con Puentes de Amor ha cambiado mentalidades, ha llamado a la reflexión, ha cambiado perspectivas dentro de la comunidad cubana, cubanoamericana en Estados Unidos. Eso sin duda. Ahora, ¿siente que también ha cambiado mentalidades y ha llamado a la reflexión dentro de Cuba, tomando en cuenta su historia? Usted fue un balsero, un emigrado, una persona que en su momento odió también. Yo creo que sí, yo creo que sí. En la página mía yo tengo como cerca de 70.000 seguidores y la mitad son de aquí, de nuestra tierra, son compatriotas. Y hay una mentalidad, la gente me escribe, comenta, porque la gente está sedienta de amor, chicos. La gente está sedienta de un discurso que toque el corazón, de que se resuelvan los problemas, a veces sin ideología, sin culpar, sino vamos a resolver el problema. Vamos a tratar desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de la familia, cómo resolvemos esto. Yo creo que a nuestra nación, lo mismo aquí que allá, está ávida de eso. Todas las naciones están ávidas de amor. Y en un momento en que hay tanta materialización, en que hay tanto odio, a veces el discurso de Puentes de Amor, la visión de Puentes de Amor, pues es una visión salvadora.
porque así toda la gente se aferra a que esa tiene que ser la solución, las buenas relaciones entre nuestros países. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa a puentes de amor? Intervención humanitaria, guerra, invasión, arrasar con todo lo que existe del lado acá, porque todo supuestamente es malo. Acabar con el gobierno cubano, incluso al costo de acabar con este pueblo. Esa es la alternativa. Eso no lo pueden querer la mayoría de los cubanos de aquí ni de allá, porque eso sería el fin de la nación. ¿Cuál es la alternativa? La pérdida de la soberanía, las bombas. Yo he visto las bombas caer. Yo he estado en una guerra. Yo he estado en una intervención humanitaria. Yo sé que eso no se lo deseo a ningún pueblo y menos a mi propio pueblo. Yo era enfermero de combate en la guerra y vi niños en pedazos y vi padres que no sabían por qué le había caído una bomba a su casa. Eso es lo que quiero para mi país. Eso es lo que quiero para mis dos naciones, que los hijos de ambas naciones se maten por una riña de hace 60 años, por una guerra que no tiene ningún sentido ya, porque las razones de la Guerra Fría ya nada de eso existe. Es decir, pues lo que pido es comprensión, lo que pido es que se restauren las políticas de Obama, que se respete a esta pequeña nación, a este pequeño pueblo y que se le dé la mano, sobre todo en medio de una pandemia. Eso es sentido común, eso es amor y eso es lo que debía primar entre todas las personas. Entre las varias iniciativas de Puentes de Amor ha sido recorrer prácticamente Estados Unidos, de oeste a este, de norte a sur, caminando, en bicicleta, y en esos caminos se han reunido con muchos ciudadanos estadounidenses para hablar sobre el tema Cuba. Me gustaría conocer cuán sensible es el ciudadano común estadounidense cuando se le explica el conflicto entre ambos países, cuando se le explica toda esta situación. Nosotros nos reunimos en este peregrinaje de 2000 kilómetros con cientos de personas. En muchos lugares nos esperaban y hacían reuniones y hacíamos un acto y conversábamos. En otros lugares era tan simple como ver a alguien en la calle que te preguntaba, hey, ¿esta gente qué hacen caminando? Y conversábamos. No hubo un solo caso de un norteamericano, lo mismo afroamericano, anglo, cualquiera, de cualquier ideología, cualquier raza, lo que fuera, que le explicáramos la injusticia, la crueldad del bloqueo, la crueldad de las sanciones y que estuviera de acuerdo con eso. Todo el mundo se asombraba, todo el mundo decía, pero esto no tiene sentido, que tú no le puedes mandar dinero a tu familia en medio de una pandemia en Cuba, una tía. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene esto? Que no haya un programa de reunificación familiar, que el país le corten los suministros de medicina, le corten los suministros de petróleo, lo persigan a las brigadas médicas. Nosotros hablábamos de todas esas cosas y no hay una sola persona que dijera, eso está bien. El pueblo norteamericano lo que no sabe lo que está pasando, porque no los afecta a ellos, porque no los toca a ellos. Pero cuando el pueblo norteamericano sepa eso, cuando el pueblo norteamericano entienda y sienta esa lucha como parte de esta lucha por hacer a la humanidad un poquito mejor, estoy seguro que esas cosas van a cambiar. Siempre he estado seguro y las vamos a cambiar y vamos a luchar juntos contra eso. Por eso es importante las alianzas. Le pregunto, ¿cree que ese es el final? ¿Que todo este conflicto entre Cuba y Estados Unidos, que el bloqueo, el fin de este conflicto es el fin del bloqueo? A mí no me cabe duda. A mí no me cabe duda de que el bloqueo lo vamos a levantar. No te puedo decir la fecha, no tengo una bola de cristal, pero sé que es lo correcto, que es lo humano, que es lo mejor para ambos países, no solamente para Cuba, sino para los Estados Unidos, para su posición de liderazgo mundial, hasta para la economía de los Estados Unidos se beneficia de tener buenas relaciones con este país, aunque es pequeño. Es decir, las únicas razones que existen para el bloqueo son razones absurdas en este momento, son razones que no tienen razón de ser, que el bloqueo, la política está capturada por una minoría que gana mucho dinero con esto, pero estoy seguro, estoy convencido de que lo vamos a levantar. Incluso lo que hacemos hoy,
si parece que no tiene consecuencias, es uno de esos eslabones en la cadena del progreso hacia ese objetivo final, que es que nuestras naciones se den la mano, no como vecinos, sino como amigos, que se respete la soberanía nacional, que se hayan conversaciones, que se diriman los diferendos a través de conversaciones. Y estoy seguro que lo vamos a levantar, y estoy seguro de que la era de Obama va a regresar otra vez en otro momento, pero va a ser más que eso, va a ser el final de 60 años de crueldad contra el pueblo de Cuba. No me cabe duda, lo vamos a levantar, lo puedo ver, te lo aseguro que lo puedo ver. Bueno, yo le doy muchas gracias por esta entrevista con RT en español y por su tiempo también. Muchas gracias, Oliver. Y nosotros nos volvemos a ver en una próxima emisión de Entrevista.